Yo quisiera invitarles en la palabra del Señor a que contemplemos un pasaje bíblico que se encuentra en Génesis capítulo 1, versículo 26. Génesis capítulo 1, verso 26 al 27, declara la Escritura. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Hoy estaremos abordando una temática que se titula El diseño de Dios para la familia. Para nadie es un secreto que vivimos días muy complejos, días en donde nuestra descendencia y generación está en un momento de eminente peligro. Es allí donde hoy encontramos que todos los sistemas de este mundo irredento están conspirando contra la imagen de Dios, contra todo lo que se llama el modelo y la imagen de Dios representado por medio de la familia. Es una realidad que uno la encuentra en cualquier área de la vida. Usted está observando las producciones, tanto de cine, televisión, medios de difusión. Es como si hubiera un interés marcado en distorsionar la imagen y el modelo de Dios en todos los aspectos de la existencia humana. Y este es el espíritu del anticristo, que se opone a todo lo que tiene que ver con Dios. Este es el espíritu del anticristo que busca todo lo que es anti Dios, anti principios, anti fe, anti valores y también anti diseño. Por eso estamos viendo situaciones en nuestros días. ¿Por qué el diseño de Dios para la familia? La Escritura establece en diferentes pasajes bíblicos que hay un orden, un modelo que desciende del trono de Dios, y la Escritura lo plantea en algunos pasajes y epístolas cuando dice que es de Dios que toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Así que la idea de la familia no fue una idea gubernamental terrenal, sino celestial y divina. Fue Dios que decidió plasmar su imagen y su diseño para que el modelo de familia que había en los cielos, que se efectúa, se expresa cuando en Génesis dice que Dios dijo: hagamos al hombre, asumiendo que no estaba solo, sino que había un modelo de familia allí. Este modelo que nace desde los cielos se reprodujese en la tierra. Por eso encontramos que en el libro de Génesis, donde habla del primer libro del Pentateuco, que plantea el inicio de la creación, la narrativa atribuida en un momento a Moisés, y habla de cómo fuimos creados, Génesis dice esta declaración de diseño. Dios declaró: hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza, con la forma de nuestra semejanza. Le dio señorío sobre todo lo creado, pero luego entonces Dios dice que creó al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, y especifica: varón y hembra los creó, y luego los bendice. Pero aquí esta palabra los bendijo tiene que ver con algo muy interesante, porque en Génesis, en sus primeros capítulos, dice que Dios ya nos había bendecido desde antes de la fundación del mundo.
Y si Dios nos había bendecido desde antes de la fundación del mundo, la bendición de Dios acá era una ratificación a lo que Dios había declarado previamente. Esa palabra de bendecir significa decir bien. Dios dijo bien de lo que había creado y lo bendijo Dios y dijo: fructificad, multiplicaos, llenen la tierra y soyugadla. En otras traducciones es: ejerzan autoridad. Le dio dominio al hombre sobre todo lo creado en la faz de la tierra. La realidad es que esta era la identidad del hombre que Dios había creado en el principio. Un ser a la imagen y semejanza de Dios mismo. Alguien que había recibido la autoridad para gobernar bajo los principios eternos sobre la faz de la tierra, que pudiera tener identidad, tenía asignación de llenar la tierra con seres con igual identidad que pudieran reflejar la gloria y el poder del Dios Padre y Creador que cada uno de nosotros tenemos. Y esta fue la identidad con la que nosotros fuimos creados. Este fue el destino glorioso que cada uno de nosotros teníamos como asignación para cumplir. Así que hay dos principios fundamentales que establecen nuestra identidad al ser creados. Uno se llama imagen y el otro se llama semejanza. Por favor, diga conmigo: Dios me dio su imagen y Dios me dio su semejanza. Y esto no es cualquier cosa. Esto es un privilegio muy alto. Pero eso que Dios nos dio a nosotros no nos los dio como algo que fue dado sin medida alguna. Dios dio su imagen y semejanza con principios fundamentales para que no hubiera confusión en nuestra mentalidad y entendimiento. Usted y yo nos parecemos a Dios en la capacidad de amar. No tenemos un amor tan amplio y extenso y eterno como el de Él. Nuestro amor es condicionado y limitado por los sentimientos, pero Dios es amor y usted y yo tenemos una capacidad que nos identifica y es la de amar. La justicia eterna de Dios es manifestada haciéndonos y declarándonos justos. La bondad, todo lo que tiene que ver con la imagen de Dios comunica lo bueno. Pero lo que Dios no nos dio a nosotros fue esa capacidad de ser omnipotentes y omnipresentes, sino que Él se la atribuyó a sí mismo. Así que usted y yo no somos dioses en la tierra, somos seres creados a imagen y semejanza, portadores de la identidad divina y portadores de la dignidad divina. En el momento que el hombre se confunde y cree que es un Dios, entonces empiezan los problemas, porque Dios estableció y reservó ese principio para sí mismo. Su deidad, todo lo que tiene que ver con su omnipotencia y omnipresencia, es aquello que se reserva para que nosotros empecemos a entender que dependemos de Él. Cuando nosotros creemos que somos superiores a Dios mismo, dejamos de depender de Él. Por eso la falta de oración es pecado según la Biblia. Porque cuando yo no oro y hago las cosas en mi fuerza y en mi capacidad, con mi actitud le estoy diciendo a Dios que no lo necesito en mi vida, sino que yo me la puedo arreglar solo, sino que yo tengo la capacidad de resolverlo todo sin depender de esa deidad, de ese poder y de todo lo que tiene que ver con su omnipotencia y omnipresencia. Así que imagen y semejanza son dos realidades fundamentales que establecen nuestra identidad al ser creado. Dios dice: hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza. Ese modelo del creador es a la imagen de Dios. Y hay dos realidades que comunica esto. La imagen tiene que ver con capacidades como la razón, el pensamiento, la personalidad, el intelecto, la capacidad de relacionarnos, de ver, de escuchar, de hablar, de comunicarnos con otros. Allí está en la imagen la capacidad creativa de realizar proyectos, de utilizar la palabra viva y eficaz para todo lo que es bueno, productivo en la realidad de nuestra existencia. Pero la realidad es que con un corazón conforme al de Él,
Si la imagen está distorsionada y no es conforme al corazón de Dios, lo que vamos a reproducir no necesariamente ha de glorificar a Dios. Y lo segundo tiene que ver con la semejanza. La semejanza tiene que ver con las cualidades morales que Dios nos otorgó, como el amor, la misericordia, la justicia, la santidad, la verdad y todo lo relacionado con la vida y los aspectos del Espíritu. Así que entonces entre estas facultades al hombre creado a imagen y semejanza de Dios estaba la libertad de poder decidir por sí mismo y escoger según su voluntad. Y esto también era parte del diseño de lo que Dios había creado. Por eso el diseño de Dios habla de familia. Y las escrituras atribuyen a Cristo el ser quien toma o de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Eso plantean las epístolas escritas por el apóstol Pablo. Por eso en las escrituras Dios revela o se revela a sí mismo como Padre. Y aunque también se da a conocer en la tierra a través del Hijo, la intención de Dios es que nosotros le conozcamos como Padre. La palabra Padre viene de un contexto muy importante. Es la palabra pater, y esa palabra tiene que ver con tres aspectos fundamentales en nuestra vida. Cualquier engendra, pero no todo el mundo es padre. Cuando Dios se define como Padre, está diciendo que Él es nuestro protector. Está diciendo que es nuestro sustentador. Está diciendo que es nuestro proveedor. Y está diciendo que es nuestro nutridor. En pocas palabras, está asumiendo una realidad que tiene que ver no solamente con el hecho de que usted y yo existamos. Eso es parte de lo que es su paternidad, pero es el cuidado en toda nuestra existencia que Dios tiene de nosotros. Por eso la Escritura dice que aunque padre y madre te dejaren, ese es el plano del diseño terrenal, entonces con todo el protector, nutridor, sustentador, aquel que trae a nuestra vida todo lo que necesitamos, con todo nos recogerá. Él tiene cuidado de usted y de mí. Diga conmigo, Dios es mi Padre. Y cuando yo entiendo esa realidad, muchos aspectos se resuelven en mi vida. Mire, hermano, la desgracia más grande de la faz de la tierra que el hombre puede vivir, ni siquiera es la pobreza, la ignorancia o todo lo que en realidad nos afecta. Se llama la mentalidad de la orfandad. Es vivir en la tierra siendo hijos de Dios como si no tuviéramos padre. Eso es lo más trágico que le puede existir a un ser humano. Y la realidad más poderosa que se puede resolver sobre la faz de la tierra, aunque usted carezca de todo humanamente hablando, aunque nos falte cualquier cosa en esta existencia, la realidad más poderosa es la reconciliación que nos lleva a entender de quién soy hijo, la identidad que me ha sido concedida y saber quién es mi Padre. Por eso el autor a los Hebreos declara: porque a quién de los ángeles Dios llamó jamás su hijo. Dios tuvo a los ángeles en un grado de dignidad, pero no le dio la identidad de hijos que nos dio a nosotros, portadores de su imagen y de su semejanza. Cuando esta realidad se resuelve en nuestra vida, nuestra mentalidad pasa de ser de esclavo y de huérfano para ser una mentalidad de hijo. Cuando esta realidad se resuelve en nuestra vida, atendemos a entender dos realidades de conciencia. Uno se llama la conciencia de origen y otra se llama la conciencia de destino. Cuando esta realidad se efectúa en nuestra vida, vivimos con una mentalidad que se llama la mentalidad de herederos. Por eso la Biblia dice y enfatiza en varios pasajes que usted y yo somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Es porque tenemos una mentalidad de herederos. Lo próximo que declara es que usted y yo tenemos herencia entre los santificados. También declara que la mayor porción de nuestra herencia no es lo que Dios da, es Dios mismo como nuestra heredad. Todo esto nos informa la mentalidad correcta para poder operar dentro de este diseño.
Pero cuando hablamos de este diseño, el diseño de padre es el diseño de una familia. Y solo bajo ese contexto se puede dar a luz un hijo. Lo demás no es ese diseño del cual habla la Escritura. Y este hijo del cual habla la Escritura, ese hijo en singular que encontramos en diferentes pasajes y que muchas personas lo pasan por alto, no tiene que ver con la realidad de donde hay miles de personas viviendo a la imagen de Dios, sino que Dios siempre buscó a ese hijo. Y les voy a poner un ejemplo muy preciso para que usted le preste atención y lo lea o lo analice una vez más en la Escritura. Cuando Israel estaba cautivo bajo el yugo opresor de Faraón en Egipto, Dios envía a Moisés con una palabra de liberación. Y el libro de Éxodo dice que Dios le instruye a Moisés y le dice: dile a Faraón que deje ir a mi hijo. Ahora, ¿cuántos judíos habían allí? Una migración de más de 1 millón de judíos. Entonces Dios pudo haber dicho: dile a Faraón que deje ir a mis hijos. Pero Dios no nos vio en un plural, sino en un singular. Era la imagen que Dios había colocado en nosotros y tenía que ver también con la identidad que tendríamos en su hijo. Dios dice: diles que dejen ir a mi hijo. Ese hijo del cual está hablando se llama el hijo corporativo. Nosotros conformamos un cuerpo en Cristo. La realidad de ese cuerpo que hoy conformamos en Cristo tiene que ver con una identidad corporativa que nos involucra y nos incluye en lo que se llama la familia de la fe. Entonces ese diseño tiene una familia de la fe, ese diseño tiene un Padre eterno, ese diseño tiene un hermano mayor llamado el primogénito de todos los santos, y ese diseño tiene también lo que se llama un contexto de familia. Luego entonces viene de ese diseño lo que es esa familia constituida, de la cual en el plano social se constituye toda sociedad. Valga la redundancia, si una sociedad existe y es fuerte es porque tiene familias fuertes. Donde hay familias débiles habrá una sociedad débil. El núcleo más pequeño del que se compone toda sociedad, no importa donde sea, en qué plano del globo terráqueo, se llama familia. Y si el diseño de Dios a través de la familia es distorsionado, la sociedad comienza a colapsar. Por eso uno de los déficits que tenemos más grandes es el buscar causas de descomposición en aspectos que son sueltos dentro de un sistema. El punto más grande, cuando vemos hoy día la descomposición social por medio de la delincuencia, por medio de las distorsiones del uso de sustancias, de la proliferación de los valores y principios, a veces lo atacamos viéndolo solamente desde una manera reactiva. Pero si vamos al génesis que causa todo, tiene que ver con la raíz del problema, la disfuncionalidad, el punto aquí de los matrimonios destruidos, de los hogares destruidos, de todo lo que tiene que ver con niños que están siendo criados por un sistema pero no por padres. No hay una instrucción como operó en tiempos antiguos, y es más, no tan antiguos, sino que muchos de nosotros tuvimos el privilegio de conocer a abuelos, de conocer a familias, a padres, a tíos que se dedicaban a enseñar principios y valores. Esa realidad ha venido colapsando dentro del sistema que hoy en día estamos viviendo. ¿Cuál es la causa? Que hay un ataque contra el diseño de Dios, y ese diseño de Dios se llama familia. Por eso la única forma en la cual nosotros podemos cumplir con el propósito de la exacta representación del Padre en la tierra es por medio de este diseño. Así que Dios, mediante su propósito, reveló ser intencional, no reactivo. Él no hizo al hombre simplemente por hacerlo. Primero lo diseñó y luego lo estableció en 3 expresiones. La primera, le dio orden a lo que él había creado. Número 2, estableció un diseño.
Y número 3, un propósito eterno para nuestra existencia. El orden aquí es Dios y su familia. Su reino involucra un contexto familiar dentro del orden de la tierra. El diseño tiene que ver con el engendramiento como método de paternidad que define un diseño para toda la familia. Allí aparecen esposos, padres, hijos, hermanos, y esto conforma este diseño llamado familia. Pero el propósito es la familia y la operatividad de la familia. La familia es operante según el diseño de Dios. Según el modelo de este mundo, la familia es inoperante. Y yo voy a añadirle algo. Hay hoy día un síndrome de disfuncionalidad familiar. ¿Qué es lo que llamo disfunción familiar? Que nos sentamos en una mesa, pero nadie interactúa, habla, ni disfruta el sobremesa, porque cada uno está con un aparato chateando o tratando de distraerse. Entonces la disfunción anula la funcionalidad y el propósito para el cual fuimos creados como familia. Usted se sienta esposo y esposa, y la serie tiene más poder que la conversación. La serie que se está viendo en muchos casos. Lo que está diciendo la plataforma de la red social que más se use genera más atención en la persona que lo que es la persona valiosa que tiene enfrente. Y yo quiero darles una noticia a cada uno de ustedes. Nada en esta vida, excepto Dios y su propósito, son eternos. Todo el que Dios puso a tu lado, lo puso con una fecha de caducidad. Disfrútalo, porque eso se acabará algún día, lamentablemente. Y cuando no aprendemos a valorar la presencia del otro ser humano, caemos en una actitud y en una posición de menosprecio, caemos en una actitud o una posición de indiferencia. La indiferencia es uno de los aspectos más crueles que puede existir, porque es allí donde usted empieza a negar una atención a aquello que Dios ha puesto para bendición de tu vida. Y esto está generando una disfuncionalidad familiar, porque esto trae una lesión en cuanto a la dignidad de la persona. Tú me vienes a ver, pero no puedes verme ni los ojos, porque estás secuestrado por un dispositivo. Te sientas con alguien que amas y no puedes tener una conversación agradable, porque tu atención está en algo pasajero y tan vano y manejado de una manera tan malévola que está cargado de mentira, comparación, entre otras cosas, para que usted viva cada día más infeliz. ¿Sabe que estudios han determinado que la infelicidad y la falta de deleite en el ser humano en nuestros días está relacionado con el tiempo que pasa en la pantalla? Porque mientras más usted mira la vida feliz, que es mentira, pero que otros proyectan en las redes, usted menos valora lo que usted tiene. Y se compara y comienza a verse proyectado en realidades. Y si usted tiene algunas cosas que puede decir, tengo razón y motivo para dar gracias a Dios, siente que no tiene que darle gracias a Dios, porque se enfoca más en lo que le falta que en lo que Dios le ha otorgado como favor y bendición en su vida. Y esta realidad ha creado mucha disfuncionalidad, inoperancia en la familia. Y la familia tiene una operatividad que tiene que manifestarla en la tierra. Pero esa operatividad familiar viene del diseño de Dios y del propósito eterno. Allí es donde viene una mentalidad gobernada por propósito. Hay una diferencia entre vivir conformados y ser transformados. Por eso Romanos capítulo 12 dice, no os conforméis a este siglo. Y la palabra conformar implica cuando yo adopto la forma de un sistema. Entonces un conformado es uno que se siente cómodo con lo que no está bien. Pero un transformado es uno que no encaja en el sistema en donde está, porque sabe que hay un diseño que es mayor a esa distorsión que atenta contra ese diseño. Por eso el diseño de Dios nos informa intencionalidad. Usted y yo no somos el resultado de un accidente de Dios, sino la expresión de un propósito, el cual es tan eterno como Dios mismo. Usted y yo no estamos aquí por casualidad, sino por propósito. Y todo diseño nace
primero en el entendimiento. Por ende, todo diseño primero es invisible. Nadie, ningún arquitecto en el plano natural diseña algo si primero no lo piensa en su mente antes de plasmarlo, pero luego lo manifiesta en aquello que es visible. Y por medio de las Escrituras Dios afirma que todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, y lo que no se ve es lo que sustenta aquello que es visible. Así que yo tengo entonces que ser responsable a esta enseñanza explicando dos definiciones muy puntuales. Primero, ¿qué es un diseño? Y segundo, ¿qué es un plano? Y fíjese que si hablamos del diseño de Dios para la familia, tenemos que abordar qué es ese diseño. Un diseño es algo que está unido a un designio y propósito en específico. Es un plano de algo trazado, delineado, sea sobre edificio o figura, y una concepción original de algo que tiene que ser producido. Es la descripción o el bosquejo verbal de algo, y todo diseño está regulado por un plano, y esto es necesario para que se especifiquen los detalles dentro de un proyecto. La segunda definición, que es un plano. El plano es la representación gráfica a escala de un objeto real. Un plano es el documento que se utiliza para ejecutar un proyecto con precisión. Por eso un plano tiene que ser completo, suficiente, conciso, y debe de incluir toda la información para que se pueda ejecutar la obra y el proyecto de la manera más precisa. Y el plano tiene un carácter vinculante en legalidad y reclamación jurídica. Si usted se excedió del plano, usted tiene que pagar el precio y las consecuencias. Si usted violó el plano y el diseño, usted tendrá ciertas consecuencias. Miren, quiero que le preste atención a esto. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de una parábola donde Jesús habla de una casa que fue construida sobre la arena y otra casa que fue construida sobre la roca? Allí está hablando de una realidad que tiene que ver con edificación, diseño, plano, ejecutoria, propósito. Pero él hace un énfasis muy interesante, y él enfatiza algo que muchas veces lo pasamos desapercibido cuando leemos estos textos en los evangelios. Él dice: al hombre prudente que escucha las palabras y las hace, le compararé a uno que edificó su casa sobre la roca. Pero al hombre insensato, necio, que escucha pero no hace, le compararé al que edificó la casa sobre la arena. La instrucción es tipología del diseño, porque el diseño me informa lo que yo debo de ejecutar en la realidad práctica. Pero la ejecutoria de aquel que hace o deja de hacer lo que sabe que tiene que hacer, entonces involucra un proceso que va seguido por un régimen de consecuencias. Y la palabra allí es la palabra que tiene que ver con una declaración muy interesante. Y esa declaración tiene que ver con la palabra catástrofe. Por eso, cuando alguien dice hubo una catástrofe, siempre se busca dónde, en qué momento determinado hubo un desapego al diseño y al modelo. Entonces, ¿cómo aplicamos esta realidad? Si vamos a hablar del diseño de Dios para familia, el lugar donde se encuentra ese diseño se llama la Biblia, la palabra de Dios y las Escrituras. Si vamos a buscar cuál es nuestro rol en esto, usted y yo somos esos edificadores que Dios nos ha confiado la responsabilidad de edificar un proyecto llamado familia, edificar generaciones e hijos. Y el punto aquí es cómo usted y yo estamos aplicando lo que hemos entendido del diseño. Si lo estamos aplicando correctamente, seremos considerados prudentes porque estamos edificando sobre Cristo, que es la roca. Pero si lo estamos aplicando sobre la arena, sobre lodo suelto, el resultado en el tiempo se llamará catástrofe.
y la catástrofe produce muerte. Así que el diablo no es el único culpable de que nuestros hijos estén a veces actuando como están. Tiene que ver con la atención que le estamos poniendo al diseño. Tiene que ver con qué es lo que está influenciando nuestra vida. Si el diseño de Dios o lo que atenta contra el diseño de Dios. ¿Dónde están los principios elementales y de fundamento escritural que la Escritura establece, valga la redundancia, para que podamos instruir generaciones? ¿Qué tanto estamos nosotros haciendo una gestión? Son preguntas intencionales en nuestra función de sacerdotes de nuestra familia. ¿O hemos dejado este trabajo para los maestros de la escuela bíblica? ¿O ponemos a nuestros hijos en un colegio que dice ser cristiano en el título, pero no en la práctica, para que nuestros hijos en su función de la cual nosotros debemos de ejercer sacerdocio, la ejerza un maestro que ciertamente tiene más tiempo con ellos en la semana que lo que nosotros mismos pasamos, pero no les duele a lo que nosotros nos duele? Y estas son realidades que tenemos que revisar en nuestros días. Pero cuando hablamos de entender ese diseño en que fuimos creados, el problema se inició con la desconexión de ese diseño provocado por el pecado del primer Adán, a quien la Biblia llama alma viviente. Pero luego, siglos después, el asunto se resuelve cuando nos vuelven a traer al diseño aquel que se identifica como el postrer Adán, Cristo, el Espíritu vivificante. Uno nos desconectó del diseño y trajo muerte, y otro nos volvió a introducir al diseño y produjo el retorno de la vida. Mientras que el caos produce desorden y catástrofe, el orden y el propósito produce vida y vida en abundancia. Tanto el diseño como el fundamento de nuestra existencia son invisibles, no se pueden ver, pero sostienen y sustentan todo lo que se edifica conforme a ellos. Así que la realidad es que el ataque que hoy vemos masivo, que la intención de destrucción hacia la familia, no es simplemente una cosa que está ocurriendo como algo casual, sino que esto es un ataque de diseño. Voy a decirle esto una vez más, diga conmigo: todo ataque a la familia es un ataque al diseño. Todo lo que se levanta contra nuestra descendencia, contra la imagen de Dios, no es un problema gestionado solo para que a usted y a mí nos vaya mal. Es un problema contra el trono de Dios. Y ese es el espíritu del anticristo que hoy opera, apostando a un caos total que distorsione la imagen de Dios en nosotros y en nuestra generación. Segunda de Corintios 10:3 dice que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Segunda de Corintios 10:4-5 dice: porque las almas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortaleza, derribar argumentos, altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y traer cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Pero si hay una causa actual por la cual la familia se encuentra afectada, tiene que ver con dos aspectos fundamentales. Número uno, la infección del individuo que forma parte de la familia. O dos, la familia completa infectada o afectada. Esto puede identificarse. Cuando usted va a un médico y hace un diagnóstico, a veces puede identificar con tiempo si hay un aspecto de su cuerpo que ha sido afectado con una infección y puede actuar para que esto se erradique y no dañe todo lo demás. Pero si ya esto pasa a ser algo masivo, esto va a traer una situación que va a afectar todo lo que tiene que ver con su sistema inmunológico, va a afectar su sangre y tarde o temprano creará una septicemia o una situación que puede traer la muerte y el colapso. Si el asunto está todavía individual, estamos a tiempo de tratarlo. Aún si ha sido diseminado en todo el contexto de la familia, Dios es especialista en resolver lo que el hombre no puede resolver, pero necesitamos volver a la presencia de Dios para que Dios trate cualquier asunto que nos esté afectando. Segunda de Timoteo habla del génesis de la situación y dice en su capítulo 3, verso 1 al 5, sabe también esto,
que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, donde habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, malagradecidos, sin santidad, sin afecto natural, desleales, calumniadores, crueles, aborrecedores de lo que es bueno, traidores, impulsivos, ingreídos, amadores de placeres más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. En el verso 14 al 15 de 2 de Timoteo 3 dice algo sumamente interesante. Detrás de la advertencia tiene la solución, pero tú persiste en las cosas que has aprendido. Vuelve al diseño, en pocas palabras está diciendo Pablo a Timoteo, en las cuales tú fuiste afirmado. Tú sabes de quién lo has aprendido, porque tú desde tu niñez has aprendido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar sabiduría para salvación mediante la fe en Jesucristo. ¿Y quién era este Timoteo? Era uno que tuvo una mamá y una abuela llamada Loida y Eunice, que se preocuparon por él por una razón muy válida y un texto muy pequeño que dice allí, pero que nosotros debemos de volver a revisar y prestarle atención, porque ellas tenían una fe no fingida. ¿Qué es una fe fingida y qué es una fe no fingida? Una fe fingida es cuando yo digo algo que no lo vivo, sino que solo lo aparento. Pero lo interesante de todo esto es que Dios conoce nuestros corazones. Es importante entender que nuestros hijos no son un accidente, son portadores de propósito. El Salmo 127:3 declara al 5: he aquí que herencia del Señor son los hijos, cosa de gran estima el fruto del vientre, y como saeta en las manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, porque no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Ahora, si los hijos son, nuestros hijos no son un accidente ni un problema, sino dados de parte de Dios como ese propósito de herencia. La Escritura hace un planteamiento muy interesante ante la realidad que vivimos hoy en día, que quiero explicarla de manera breve en lo adelante, para que nos contextualicemos en lo que estoy hablando de lo que se llama la guerra de diseño. Malaquías 4:5-6 dice: he aquí que yo envío al profeta Elías antes que venga ese día esperado del Señor, grande y temible, y él hará volver el corazón de los padres a los hijos, y el corazón de los hijos ¿a quiénes? A los padres, no sea que venga yo, dice el Señor, y golpee la tierra con destrucción, dicen otras versiones, y en la Reina Valera 1960 dice, y hiera con maldición la tierra. La pregunta es, ¿a quién Dios le hará volver el corazón primero? ¿Del padre a los hijos o de los hijos a los padres? De los padres a los hijos. Entonces esto tiene que llevarnos a una reflexión. ¿Quién se supone que debe de ser más maduro? Por vivencia, experiencia y entendimiento, ¿nuestros hijos o nosotros? Yo lo voy a repetir una vez más. ¿Quién se supone que debe de ser más maduro en un conflicto? ¿Su hijo que nació después de usted o usted que es más viejo por entendimiento, edad biológica o como se entienda? Se supone que los padres. Y como Dios se sabe el diseño porque Él lo hizo, entonces Malaquías dice, antes que venga el Señor y se hiera la tierra con maldición, Dios empezará a trabajar. Mire dónde, en el corazón de los padres a los hijos, pero luego de los hijos a los padres. La mayor demanda de madurez no está en aquel que vino después de usted, sino en usted y yo que hemos vivido primero. Por lo tanto, cuando usted tenga un conflicto con su hijo, no se rebaje a la posición inmadura de aquel que se supone que debe de aprender de usted. Cuando yo veo un papá enemistándose de un hijo, cuando yo veo un papá tratando a un hijo de una forma donde parece que el hijo es el papá y el papá es el hijo, esto me indica que el diseño está distorsionado. Hay padres que actúan más infantilmente que sus propios hijos. Se comportan de una manera más
inmadura y carnal que lo que sus propios hijos lo hacen. Y esto provoca a ira, declara la misma Escritura. Y nosotros tenemos que aprender a asumir el rol y la función que Dios nos ha dado, juntamente con el privilegio de llamarnos padres. Por lo tanto, hay una madurez espiritual que se supone que debe de operar en nosotros, y sobre todo si Cristo habita en nuestra vida, para entender que cuando uno de nuestros hijos o cuando nuestros hijos operan en rebeldía o en una actitud de deshonra o incorrecta, usted y yo trabajamos el asunto, pero se supone que el maduro debe de ser aquel que le aventaja biológica, espiritual y en entendimiento a aquel que está en la posición de la rebeldía. Malaquías habla de esta realidad. Pero la lamentable realidad actual consiste en que tenemos sociedades, escuche bien, bajo un ataque de destrucción. Lo voy a repetir de esta manera. La sociedad actual se encuentra en un ataque masivo de destrucción y devastación. Padres agotados de luchar con sus hijos, a punto de soltarlo todo y rendirse, porque ya no pueden más contra el sistema que antes luchaba desde afuera, pero ahora se introdujo dentro de nuestra propia casa a través de la tecnología. Padres egoístas que buscan su bien, pero no se interesan en el destino de su generación. Padres con primogenitura, pero sin entendimiento. Se nos dio hijos para ser instrumentos de bendición, herencia del Señor, pero no hemos entendido lo que tenemos en la mano. En etapas de hijos mayores, pero sin entender la generación que se nos ha confiado. Hijos agotados, hijos rebeldes y testarudos, y hijos bajo la cultura del irrespeto y de la ambición y las riquezas fáciles, que no tienen más que ver con una falacia pasajera y que viene por el deseo de los ojos y la vanagloria de la vida. Sin identidad y confundidos, dígame si esto no es una sociedad bajo destrucción. Y esto no se resuelve solo con aspectos humanistas. Esto no se resuelve solo con temas de valores, entre otros que son fundamentales. El génesis de este problema tiene que ver con el atentado contra el diseño espiritual. Volver a Dios y a su palabra para contemplar el diseño de donde nos hemos desconectado será un aspecto fundamental para una sociedad bajo ataque como nos encontramos en nuestros días. Por eso tenemos que aprender a cuidar el presente, a modelar los fundamentos escriturales. Efesios 6, 1, 4 dice: hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de larga vida en la tierra. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos. En otra versión dice: no los provoquéis a ira, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Voy a repetir, Efesios 6, 1 al 4. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra padre y madre para que te vaya bien y sea de largos días sobre la faz de la tierra. Pero cuando la Biblia dice honra padre y madre para que te vaya bien, para que seas de largos días sobre la faz de la tierra, ese principio hay que volver a modelarlo en nuestros días. Tenemos una generación donde nada es nada, donde pareciera que salimos o como de una máquina de crear seres humanos, sino de alguien que en un momento determinado lo dio todo por ti. Y usted dirá: pastor, pero ya yo no tengo padre o madre, o quizá uno de los dos. Pero yo le diré, siempre habrá alguien que tiene la imagen de Dios a quien puedes honrar y bendecir. Y si no lo has encontrado, búscalo, pero practica el principio de la honra y te garantizo que te irá bien y serás de largos días sobre la faz de la tierra. Pero si usted nunca le modeló a su hijo, usted está esperando que mañana su hijo va a venir a modelar algo que no lo vio de usted. ¿Dónde lo va a aprender? En los libros de historia, en YouTube, que te enseña todo menos principios y valores. Lo va a aprender en los muñequitos que está viendo.
cuando esto es lo que atenta, empezando por allí, empieza a fomentar la cultura que atenta contra el diseño. No, lo va a aprender cuando vean un padre y una madre que modelen los principios establecidos en la palabra del Señor. Las mayores enseñanzas no se dicen, sino que se modelan. Por eso hay preguntas que debemos de hacernos. ¿Usted sabe qué enoja a sus hijos en este tiempo? Se supone que el maduro es usted y no el hijo. ¿Tiene solución el problema sin desobedecer alguno de los diseños de Dios? Podemos llegar a acuerdos con alegría y con gozo sin necesariamente tener un pleito innecesario o una enemistad con nuestros hijos. ¿Cómo estamos utilizando un lenguaje apropiado, responsable, constructivo para construir una mentalidad de herederos en nuestros hijos y no de gente frustrada en el mañana? Y la realidad es que toda palabra se convierte en una línea de pensamiento. Cuando nosotros usamos palabras somos intencionales. Ninguna palabra es inocente. Y esa palabra que se convierte en una línea de pensamiento luego se convierte en vida. Y esa realidad es lo que hace y provoca a veces bajo estima o algún tipo de subcultura en nuestros hijos que los afecta por el resto de sus días. Si algo necesitamos es volver al diseño original. Y ese diseño original aparece en Dios y en su palabra. Allí es donde la vida de alguien que ha sido reconciliado al diseño divino evidenciará algunos resultados que Dios quiso desde el principio cuando nos dio la imagen y semejanza y que lo perdimos en este transitar de esta guerra de diseño. 4 principios fundamentales que Dios quiere devolvernos a nosotros como sus hijos. El primero se llama productividad. El segundo se llama fructificación. El tercero se llama prosperidad. Así como usted lo escucha, Dios le dijo a un hombre llamado Gallo, un anciano de la iglesia del tiempo moderno: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. La prosperidad no es del diablo. El problema de la prosperidad es cuando usted tiene más prosperidad material que en su propia alma y espíritu. Pero si usted prospera en todo y tiene la capacidad en su alma y en su espíritu para entender aquello que Dios hace, usted tendrá una prosperidad integral. Por eso nosotros tenemos que entender que ser reconectados al diseño es imprescindible para poder vivir la vida que agrada a Dios. Y existen áreas de nuestro ser que tienen que ser reconfiguradas cuando somos reconciliados al diseño de Dios. La primera es la naturaleza de Dios, que es el amor. Por eso alguien reconciliado con el propósito y diseño de Dios comienza a ser partícipe de esa naturaleza divina. Ya no ama como un sentimiento de transacción, sino que lo hace porque entiende que es la naturaleza de Dios para su vida. Lo segundo que es resuelto con el diseño de Dios es la intervención de Dios, en donde Dios restablece su gobierno dentro del contexto de familia. Los principios de autoridad. Usted no tiene que gritar para que lo respeten, no tiene que estrellar algo para que sepan que usted es aquel o aquella a quien Dios ha colocado en una casa como una figura de autoridad. Esa autoridad se expresa aún en niveles de humildad, de amor, de principios de honra. Y la forma en cómo entendemos y aprendemos a diferenciar lo que es la gracia y la justicia será determinante para no vivir en legalismo ni en religiosidad, sino por medio de una vida orgánica de fe. Y esa realidad la informa Génesis 1, del 1 al 4. Cuando Dios crea la tierra, en el principio estaba desordenada y vacía. Las tinieblas se movían sobre la faz de la tierra. Y Dios dijo: sea la luz, y fue la luz. Dios vio que la luz era buena. Separó la luz de las tinieblas. Y Dios dijo: produzca la tierra hierba verde, hierba que da semilla, árbol que da fruto, que dé fruto según su género, y que se su semilla en él sobre la tierra. Y fue así. Árbol que produciera hierba y semilla. Saben que esta declaración de Génesis en este día
de la creación. Cuando vemos allí en donde en el principio Dios establece ese orden de fructificación en la tierra, debe de informarnos algo a nosotros. La intención divina tiene que ver con el progreso de la familia. Dios no nos creó a nosotros para ser improductivos, ni disfuncionales, ni infructíferos, sino para que hubiera productividad en nosotros. Nuestros hijos son instrumentos de bendición, de los cuales nosotros también tenemos que tener expectativas de productividad en ellos. Y la mentalidad productiva se siembra, la mentalidad productiva se cultiva en una generación. Si usted desde que se levanta no quiere dar un golpe, usted va a tener hijos que van a reproducir ese modelo. Si sus hijos lo ven a usted con una pereza y una vagancia que su esposa tiene que discutir para que usted saque la basura de la casa que usted mismo consumió, usted va a tener hijos que le va a costar adaptarse a muchas cosas. Cuando nosotros entendemos que hay un modelo de productividad, la intención de Dios es que cada uno de nosotros fuésemos fructíferos y productivos. Y para ser fructífero y productivo, yo quiero dejar bien claro dos cosas que usted se las lleve en su mente en esta mañana. Lo primero que necesitamos nosotros es poner de nuestra parte. Esto tiene que ver con ser proactivo, porque hay cosas que le tocan a Dios, pero hay cosas que nos tocan a nosotros. El trabajo no le va a llegar a la cama de su casa. Las oportunidades no le van a llegar a usted durmiendo el día entero o jugando PlayStation o una cosa de esa, como tenemos tantos hombres en nuestro día. Usted necesita dar un paso de productividad, de proactividad, para poder también ver cosas que sean manifestadas. Pero cuando hablamos de ese diseño de progreso integral, o lo que complete esa bendición declarada por Dios, al volver al diseño y propósito de Dios para la familia, la productividad viene cuando yo aprendo a caminar en el propósito, a caminar en el diseño de Dios, y la productividad se expresa de diferentes formas: espiritualmente, intelectualmente, físicamente, financieramente y laboralmente. No podemos limitar la prosperidad solo a temas financieros. Hay prosperidad intelectual y hay veces que hay disfuncionalidad hasta en lo intelectual. Déjeme ponerle este ejemplo. Las personas vivían quejándose en la pandemia porque no encontraban qué hacer con su vida ni con su tiempo. Y yo le aseguro que la mayoría de nosotros tenemos por lo menos 10 libros que no hemos leído nunca, pero no sacamos un minuto para invertir tiempo en crecimiento y en expansión de nuestra sabiduría y nuestro conocimiento. A veces usted no ha sacado un pie de su casa y usted está siendo productivo si usted amplía el entendimiento y el conocimiento que tiene. Usted sabe cuál es la cantidad de cursos que hoy se dan en línea, gratis, libre de costos, en el mismo tiempo que usted está invirtiéndolo para otras cosas ociosas, vacías y carentes de propósito. Usted no tiene excusa hoy día para en su propia casa capacitarse en áreas que desconoce. Pero esa productividad tiene que ver con constancia. Y dentro de ese orden, ningún ciclo es interrumpido después del diseño de Dios. Porque aún después del diluvio hay leyes que nunca fueron modificadas. Y una de ellas se llama la ley de la siembra y la cosecha, como Dios lo dijo en el inicio. Todo lo que el hombre sembrare será lo mismo que segará. Pero a su tiempo segaremos, si no, desmayamos. Y por eso quise hacer énfasis en estas dos declaraciones: fructificación y productividad. Yo siembro la semilla en la tierra, pero no soy el responsable de que ella crezca. Eso lo determina Dios. Entonces, Génesis 2, del 6 al 8, dice un texto que yo quisiera que usted lo lea por un minuto, lo grabe, lo memorice, porque lo que dice acá es sumamente trascendente. Génesis 2, del 6 al 8 dice: sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces el Señor Dios forma al hombre del polvo de la tierra, sopla su nariz aliento de vida. Fue el hombre un ser viviente. Y el Señor Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Pero note lo que dice este verso siguiente, Génesis 2, del 6 al 8. ¿Lo tiene? ¿Lo puede leer conmigo? Dice: aún sin lluvia.
Escuche bien. El vapor de la tierra subía, Dios hacia el hombre y lo coloca en un huerto llamado Edén. Pero el texto enfatiza, aún sin lluvia y sin intervención humana, ¿qué había en Edén? Fructificación y productividad. Porque el mismo vapor que subía de la tierra regaba la semilla de lo que Dios había engendrado. Implica que cuando usted y yo volvamos al diseño de Dios, tenemos que aprender que hay cosas que nos tocan a nosotros, pero hay otras que cuando aprendemos a reposar en la presencia de Dios, comienzan a funcionar. Y lo que yo no pude lograr por mi fuerza, ni por mi propia capacidad, es resuelto y se verá manifestado cuando yo aprendo a descansar y a reposar en la presencia del Señor. Hay algo que me toca a mí y hay algo que le toca a Dios. Y dentro de este orden y en conclusión, volver al diseño eterno para la familia traerá como resultado la expresión del amor, no el sentimental, sino aquel que es formativo. Aprender a amar no solo como sentimiento, sino como la expresión de la naturaleza de Cristo que nos habita. Número 2, conocimiento y revelación que viene por causa de su luz en nuestra vida. Transparencia, mansedumbre, romper completamente con Satanás y sus obras. Número 3, viene un establecimiento de orden cuando el diseño de Dios gobierna nuestra vida. Allí el reino es factor de orden y esa realidad implica que Dios se encarga de poner cada cosa en su lugar. Número 4, un establecimiento de prioridades y allí es donde aprendemos a asumir responsabilidades. Dejamos la excusa a un lado, dejamos de justificar el desorden, de buscar un culpable y romper con la herencia adámica que en un momento Adán solamente decía, la mujer que me diste, pero no asumía su rol en el propósito. Y por último, donde inicié productividad. Allí es donde el poder de la palabra juega un rol determinante y esa productividad tiene que ver y está ligada con caminar en el propósito. Esa productividad que Dios quiere que tengamos es aquella que nos hace fructíferos, es aquella que nos hace multiplicarnos, es aquella que nos hace llenar la tierra como Dios dijo desde el inicio. Sin duda alguna, concluyo donde comencé. Vivimos días donde hay un atentado contra el diseño de Dios. Pero lo interesante de todo esto es que Dios decidió reconciliar todas las cosas en Cristo y así como se ha levantado gran ataque contra el diseño de Dios llamado familia, Dios quiere que su diseño prevalezca. Nos ha dado la palabra de su gracia, la vida del Espíritu y la instrucción divina para que podamos vivir conforme a esta realidad. Al concluir donde comencé, iniciamos hoy hablando de Génesis 1, 26 y 27. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza y le bendijo, diciendo: fructificad, multiplicad, llenad la tierra y ejerzan autoridad en ella. El diseño de Dios tiene que prevalecer y usted y yo somos compromisarios y encargados de manifestar y expresar ese diseño de Dios para que haya orden y pueda establecerse su propósito sobre la faz de la tierra.